que las contemple un Estado que están reclamando otro Estado. Este no es el estado de las cosas. Pero ahora vamos a saludar a nuestro compañero que está aquí a mi lado, porque por ahora, bueno, ya sabemos que Majo se ha tomado unos meses para organizar sus trabajos, en fin, y acá estoy con Alejandro Fernández. Alejandro. Muy buenas tardes a todos y todas oyentes y oyentas de este programa, con las novedades en vivo, también esperando a nuestro compañero Adolfo, que entendemos en una ciudad donde se acaba de largar una tormenta esperada o inesperada, depende de quién andaba al tanto, bueno, se está acercando acá al estudio. Y sí, con las novedades que corren como agua por WhatsApp, te diría ya, porque la cantidad de invasiones de información ya uno no llega a discernir. Nos pedimos permiso en los grupos de colaborativos de información para saber si seguimos subiendo más data o no, porque no se da abasto en este sentido. No, por suerte no se da abasto. Lo que sucede es que tantos medios que de golpe están todos cubriendo la noticia de un robo a un banco. Muy enterado, por suerte. No digo, están todos haciendo esas cosas al mismo tiempo y sin embargo, o mostrándote cómo en Ecuador, y esto es una crítica a C5N, C5N que quiere diferenciarse de TN, cosa que me parecería muy importante, y que en algunas cuestiones aparentemente lo logró y ha mejorado su audiencia, tiene a veces ciertos problemas, no sé si vos lo seguís a veces, ciertos problemas de comunicación que se emparentan con los mismos discursos que el de TN. Por ejemplo, hoy en el Zócalo, mientras mostraban la rebelión popular en Ecuador, la justa y legítima rebelión popular en Ecuador, y pusieron saqueo y violencia en las calles ecuatorianas. Digno título o zócalo de Todo Noticias. Entonces, yo me pregunto a veces, ¿qué es lo que pasa en esas producciones? Porque la realidad es que no hay saqueo y violencia. Hay un pueblo que dice no a medidas absolutamente ilegítimas y de ajuste, y todavía no llegaron al ajuste que tenemos nosotros. Un pueblo que se ha comportado maravillosamente bien, porque incluso le hicieron perder su moneda, es decir, no tiene moneda, es el dólar. Y cuando se roban todos los dólares, claro, Ecuador no produce dólares. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedir estos préstamos para tener moneda otra vez. A esto nos quieren llevar algunos a nosotros. Sí, fue tema la dolarización hasta hace no muy poco. Y la tuvimos, recordemos que la tuvimos, la especificación, en todo caso el 1-1 tuvimos. Sí, pero de ahí, no olvidemos que Cavallo llegó a Ecuador a esto, y Alejandro Olmos Gaona, que estuvo 2 años trabajando por el quite de deuda ecuatoriana, cuando estaba Correa como presidente, creo que fue en el primer mandato de Correa, no pudo lograr volver a la moneda ecuatoriana. No lo pudo lograr, no había fórmulas para lograr eso. Y yo creo que este pueblo dijo basta, y está muy bien que diga basta. Lo que no entiendo, cómo algunos medios que no se dicen corporativos utilizan los mismos zócalos que esos otros medios corporativos que tienen intereses creados en las grandes empresas, ¿no? Sí, somos un país que en esas definiciones somos un poco grises, ¿no? Porque somos parte de esa comunidad de gobiernos progresistas latinoamericanos, pero con un tinte siempre diferenciador, ¿no? Esta cuestión de Fernández, de que ahora dialogo con China y con Estados Unidos, tiene esa historia de que los medios que le juegan a favor un poco son así. En la cuña joven se critica mucho Futurock, que es la radio más de kirchnerismo joven, como también hoy fue lo que pasaba con C5N, con esta cuestión de que si uno pone Telesur o RTV, que son rusa y venezolana, hay una definición concreta de a quién acompañar y a quién no. La noticia de Ecuador no se duda en esos medios. Claro que no se duda. Y no se duda cómo socalizarla. Y hoy lo que se criticaba era la falta de incorporación de esta misma información en estos medios. Entonces hay un diálogo ahí un poco que siempre creo que recaemos en lo mismo, es el límite de no profundizar la discusión ideológica que tiene los formatos más peronistas. Y en esta cuestión es un medio más participativo.
Claro, a mí me preocupa en este sentido que vos decís, que no haya en la producción o en la preproducción, que ya no haya formatos pensados, por lo menos los formatos pensados ideológicamente, Claro. para mostrar estas situaciones en cualquier parte del mundo. Porque toda pueblada, la palabra lo indica, es la rebelión del pueblo frente a la injusticia, frente a lo ilegítimo. No puede tildarse tan ligeramente de saqueo y violencia en las calles ecuatorianas. Sí, donde no la hubo, no hay una cuestión crítica, hay grupos de WhatsApp justamente de las mujeres por el buen vivir, que ahora están en el Ministerio del Interior, que también son compañeras de Ecuador. No está el ministro Rogelio Frigerio. El ministro no, nunca creo que en esas oficinas estén quienes las referencian, pero en las compañeras que nos envían, ahí es cuando volvés a confiar en la información, te envían desde su propio celular, desde sus propias aplicaciones, la foto, el texto de lo que están viviendo. No, ves a las compañeras hidratándose, alimentándose y durmiendo a resguardo y obviamente a intención de lo que implica, pero acompañadas y sin problema. Saqueo me parece que es un resguardo mediático para esta transición insoportable que nos hemos creado entre las PASO y el 10 de diciembre. ¿No? Porque creo que hemos generado el espejo, y en esto la explicación de Alfredo Grandi del plebiscito vinculante o no, esta cuestión de por qué en marzo hablábamos de esperar hasta octubre, y hoy en agosto me pregunto, desde agosto me pregunto qué estamos haciendo ya directamente, por qué este vacío necesario de poder. Sí, bueno, y el presidente que no es presidente porque está en campaña, es candidato. No. Está en función candidato. ¿Cómo viene el programa de hoy, Ale? Bueno, entre tanto y tanto, para poder seguir con estos debates, estas reflexiones, pero siempre con una perspectiva crítica, vamos a arrancar con lo que es la columna de Julio Gambina, ya siempre mencionado con nuestro deleite económico, en Recesión Mundial, Nuestra América en Lucha. Bien. Bueno, interesante a ver qué profundidad le da a esta recesión. Y justamente, mira, era mucho más largo el título y Julio me dijo, no, acomódenlo ustedes. Claro. Porque hay un problema a nivel mundial justamente económico. Sí, un decrecimiento bastante importante. Muy importante. Donde me parece que la fórmula es casi básica. Si uno fuese a la universidad se moriría de la risa. Es como se ponen en juego otra vez todos los recursos naturales en esta recesión. Es la excusa y el motivo. Sí, claro. Bueno, parecería que el juego de la vida era más difícil que esto, tenía más salidas. Pero bueno, saliendo de la columna de Julio Gambini, poder analizando el plano macroeconómico, nos vamos al plano más micropsíquico político y nos vamos a deleitar con Alfredo Grande hablándonos en su cultura represora sobre la venganza de los giles. Realmente los títulos de Alfredo son apasionantes. Sí, me divierten. Me divierten y se los agradezco porque son críticos, pero me generan una expectativa. Así que a debatir sobre la venganza de los giles para después entrevistar a Raúl Montenegro. Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo. A ver si nos entendemos. Premio Nobel Alternativo 2004. El Premio Nobel Alternativo se da unos días antes del Nobel oficial. También en Suecia, pero es otra organización la que le otorga, porque se le otorga a los que han tenido una vida de lucha, y en este caso bien ganado lo tiene el doctor Montenegro, biólogo ambiental, que viene discutiendo y peleando desde hace tiempo. Vamos a tratar de comunicarnos a Alejandro porque él está en Grecia. Y lo curioso y lo que nos motiva más todavía es que en la preproducción, cuando le dijimos, hablamos la semana siguiente o la otra, dijo, no, ustedes llámenme, hay 5 horas de diferencia. Mira. Si lo vamos a estar llamando alrededor de las 19:10, ojalá podamos comunicarnos, que no haya grandes problemas de señal, que sabemos que todo puede pasar, sobre todo saliendo una señal de aquí a Grecia, y ahí está terminando de subir las escaleras el inefable Adolfo Melnik, que se ha perdido su espacio hoy en el editorial que debería haber hecho. Vamos a ver si le encontramos después 5 minutitos a Adolfo. Sí, seguimos. Seguimos después ya cerrando el programa. No dije por qué. No dije por qué. Vamos a entrevistar al doctor Montenegro en esta oportunidad.
Sí. Y lo vamos a entrevistar. Y escuchen bien, por favor, porque en 2017, y ahora se está discutiendo en otro tribunal, nada menos que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en un fallo histórico, le recomienda, como lo escuchan, a la multigerminadora Monsanto que le inicie un juicio, que Monsanto le inicie un juicio a la municipalidad de Río Cuarto por discriminación, por no haberles permitido instalar una planta en 2013. Parece mentira lo que estamos diciendo. Bueno, ahora ese juicio se inició, obviamente lo está trabajando otra cámara que ya llevó a una abogada de las asambleas de Río Cuarto contra la contaminación, contra el envenenamiento que provocan el glifosato y otros agrotóxicos, ya declaró, y en días siguientes, en el futuro, supongo que por ahí la semana que viene o la otra, va a estar declarando también el doctor Montenegro, por eso hoy lo queremos llamar. ¿Cómo sigue, Ale? Terminamos justamente después de estos llamados con tu propia columna, con la columna de Darío Valvidares en Educación en la Era Corporativa, hablando de la artificial métrica estandarizada. Muy bien, Adolfo, muy buenas tardes. Buenas tardes, disculpen la demora. ¿Te agarró la lluvia? Me agarró la lluvia, la barrera, todo me agarró. Ah, bien, estás como querés. Bueno, la barrera, pero ahora no, viste que como la reta ahora invierte en trenes voladores. No, pero habitualmente hay que esperar, pero hoy con la lluvia parece que salieron todos con el auto. Claro. Y entonces las filas eran interminables. Interminables. ¿Vamos a dónde? ¿A la columna de Julio? Vamos a escuchar a Julio Gambina en nuestra columna que nos titulaba Recesión Mundial, Nuestra América en Lucha. Quilombo lindo en Ecuador. Ah, sí. Muy lindo. Porque por un lado están los movimientos indígenas en la calle. En la calle están. No se agotan en la protesta judicial, tenemos razón, no. Espera un poquito. ¿Salió la apertura de la columna? Ah, no la escuché por acá. Espera. No sé si por ahí nos estamos escuchando nosotros, está saliendo. ¿Vos sabés qué? No, antes de ponerse a transmitir desde ahí, buscas el micrófono y pones el USB, pero por ahí quedó. Búscalo por las dudas, si no está. No lo busco, debo interrumpir la. No sigue grabando. No, pero es en esa pantalla donde te aparece antes que le pongas transmitir. Pero si minimizas la pantalla, sí. No puedes hacer otra cosa con la computadora. Y sí, si minimizo, no sé si sigue tocando. Yo calculo que no pasaría nada con la videollamada. Que no sé si no manejó el tema de esto desde ahí. No sé si cuando hablamos no estamos saliendo nosotros. ¿Ah, sí? Están escuchando a Gambina, ese es el punto. Yo no escucho nada. ¿Cómo no escuchás? ¿Cuál es? No. Bueno, este es el punto. Ahora, ¿ves? Ahora sí. ¿Ahí lo escuchás? Sí, muy bajito. Sí. ¿Ahí? Muy bajito. Me escucho a mí muy fuerte. Entonces no anda este y ahora están dando mal este.
Ahí te escuché, ¿se escucha algo? No, los escucho a ellos. No escucha nada. Uf, Ah, no está saliendo por acá bien. ¿No está saliendo por acá? ¿vos lo escuchás bien? No. No, mira cómo se oye. Desempleo y con ello deterioro de la condición de vida por caída de los ingresos de la mayoría de la población que son trabajadores o trabajadoras. El problema de la recesión, por lo tanto, de la recesión mundial, estoy hablando, es un tema serio. Ya no solo recesión en la economía argentina, sino un horizonte potencial posible de recesión de la caída de la economía mundial, lo que obviamente va a afectar a la región y por supuesto a la Argentina. Y en ese marco hay que ver cómo han crecido las revueltas populares. Bueno, hemos señalado varias veces en comentarios que el resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, del 11 de agosto, tuvieron como antecedente las múltiples protestas, los descontentos sociales, las críticas a los tarifazos, las críticas por la inflación, las críticas por la devaluación, las críticas por el salario mínimo, las críticas por la protesta, por la pobreza, y por lo tanto esa acumulación de protestas es lo que devino en el resultado contundente de crítica al gobierno de Mauricio Macri en las elecciones, sin subestimar el caudal de votos recolectado por el gobierno, que lo constituye en una minoría de derecha claramente establecida para una disputa parlamentaria en el próximo periodo, según sean las elecciones del 27 de octubre, y en función de eso preparar una fuerza política en condiciones de competir en el futuro, con un claro programa de derecha. Pero no solo Argentina muestra estos niveles de movilización, sino que la situación ha estallado claramente en estas horas en Ecuador. El gobierno ha planteado el estado de sitio, se ha planteado una represión violenta, hay una gigantesca movilización del movimiento indígena, del movimiento popular en Ecuador, y por lo tanto creo que es un tema muy interesante para aquellos que imaginaban que se había terminado un ciclo progresista, un ciclo orientado hacia la izquierda, gestado por las movilizaciones populares que se desplegaron a fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, que supuso un cambio de la política muy importante que en todo caso dejó como límites muy importante la no realización de cambios estructurales en materia económica. Cambios estructurales quiere decir que hubo insuficientes cambios en las relaciones sociales de producción, en las relaciones de propiedad, en generar condiciones estructurales para que no se vuelva atrás. Si quieren un ejemplo, al estilo de lo que históricamente se ha hecho en Cuba y mucho más recientemente en Bolivia, cuando en el 2006 el gobierno de Evo Morales asumió la apropiación de la parte principal de la renta petrolera, que es lo que explica la estabilización de la economía boliviana. Y si ustedes quieren, en Venezuela, la intencionalidad formulada para ir en un proyecto anticapitalista por el socialismo del siglo XXI, con algunos intentos de organización de comunas para llevar el poder hacia los sectores sociales, populares,
Bueno, ahí están los ejemplos de los intentos y por lo tanto la respuesta muy dura de la política exterior de Estados Unidos, claramente identificada ahora con Venezuela, históricamente contra Cuba, y no sería nada raro que en la perspectiva de un próximo triunfo de Evo Morales el próximo 20 de octubre en Bolivia, la mira de la política exterior de Estados Unidos incluya a Bolivia para obstaculizar ese proceso. Pero no es solo Ecuador con movilizaciones. Hoy hay un nivel de movilización popular en Haití muy importante, y hay que recordar que Haití sigue ocupada militarmente por tropas militares de los países de América Latina, y hay una rebelión popular para generar expectativas de cambio en Haití. Y también en Perú se ha generado una crisis de poder entre los poderes, el ejecutivo y el parlamentario, lo que nos muestra que la dinámica política social de América Latina es más que interesante. Y en Argentina el debate se ha concentrado, tal como lo comentamos la semana pasada, en los temas de la pobreza y una consecuencia directa de la pobreza que es el hambre. Y se difunden, por lo tanto, iniciativas de cómo terminar con la pobreza, cómo terminar con el hambre en la Argentina. Digamos que más allá de paliativos que se tomen, que se están difundiendo, que se están discutiendo, de lo que hay que hacer con el hambre para resolver la cuestión inmediata, hay que destacar que el tema de la pobreza es un tema estructural en nuestro país. Solamente para hacer memoria, cuando el gobierno de Alfonsín termina en el 89, el índice de pobreza era casi del 40%. Cuando Menem termina 10 años después, en el 99, era casi del 27%. Son cifras elevadas. Duhalde termina su gobierno en el 2003 con un casi 52% de pobreza. Néstor Kirchner lo deja casi en 27%. Cristina Fernández en torno al 30%. Y Macri, el último dato a junio es 35,4%, pero el efecto de la devaluación de agosto va a ser que la cifra se acerque mucho más al 40% que al actual 35%. Bueno, en ese marco se discuten medidas para terminar con el hambre, pero yo quiero anticipar y poner en discusión que obviamente cualquier persona que hoy esté en situación de pobreza, de indigencia, no resuelva la canasta básica alimentaria y reciba cualquier tipo de paliativo, bueno, lo va a recibir con satisfacción. Pero si no se cambian, como recién sugerimos, las relaciones sociales de producción, especialmente en materia alimentaria, en materia de producción agropecuaria, que termine con el agronegocio, que se cambie el modelo productivo para orientar una estrategia de soberanía alimentaria. Si eso no se modifica, bueno, podrá resolver en la coyuntura algunas situaciones, pero la perspectiva es de profundización de la dependencia y la subordinación a los que dominan el agronegocio, las grandes corporaciones de la alimentación, las grandes corporaciones de la biotecnología. Por eso hasta hay que sospechar de esa cooperación que ofrecen grandes transnacionales con nombre y apellido, ¿no? Como Syngenta, como Monsanto, con sus asociaciones chinas, por supuesto, e incluso la COPAL, que es la Confederación Empresaria de la Alimentación en la Argentina, que están dispuestos a colocar una parte económica como aporte de cooperación para paliar el hambre en la Argentina. Pero no hay que olvidarse de las cuantiosas ganancias económicas financieras que supone la dominación del agronegocio en la Argentina. Por eso, aunque los hambrientos necesitan soluciones inmediatas, hay que llamar la atención que no alcanza. Con la dinámica de lucha popular que hay en nuestra América,
que hay que avanzar es en profundizar una perspectiva de transformaciones profundas para terminar con el hambre y con la pobreza en la Argentina. Hasta la próxima. Algún milagro, nada de más, de bebedores entrenados, no digo más, y regresar a su ciudad, en la caja de un camión, las estrellas ahí nomás, a su alcance trial. Metido hasta la ceja, un pis de papel en un menú muy complicado. De Tony Suárez, es lo que puede ofrecer. Papeles tristes y sed, de boca floja y perdón para su lengua. Bailará para la prensa y dedicará el nuevo rock de las cavernas a su vanidad. Vamos, un héroe del whisky más en la caja de un camión. Las estrellas hay no más a su alcance frío. No va a morir frente a la gota, no alcanzará. Dice que el amor se muere y no dice más. Vamos, un héroe del whisky más. El perro se hace notar, su truco le hace ganar en las bohemias. Bueno, muy bien, ya estamos con Alfredo en el teléfono. Alfredo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Ahora sí, pero de golpe se fue. Y viste, siempre hay se fugan, los dólares siempre se fugan. Bueno, Alfredo, supongo que estás escuchando bien ahora. Sí. Bien, la rebelión de la venganza de los giles. ¿De qué se trata la venganza de los giles? Bueno, fui a ver la película La Odisea de los Giles Ajá.
y yo había leído la novela, ¿no? La noche y la usina, que realmente me pareció muy buena. Y la película, bueno, tiene algunos logros que a mí personalmente me resultan importantes, ¿no? Bien. Lo curioso es esto de la Odisea, ¿no? Odisea es una palabra que obviamente viene de Odiseo, que es el mito griego que corresponde a Ulises, en latín, ¿no? Se lo conoce más a Ulises que a Odiseo. Y se lo conoce como el astuto Ulises, ¿no? El astuto Ulises era un sociópata importante, ¿no? Ajá. Y Odiseo viene, bueno, del poema de Homero, la Odisea, que cuenta todo el regreso de Ulises, o sea, de Odiseo a su isla de Ítaca, donde él era el rey. Bueno, dejemos eso, vayamos a la película o a la propuesta mía que hice de cambiar Odisea por venganza, ¿no? Ajá. Porque justamente el tema de la venganza, que yo lo he trabajado bastante, incluyendo cuestiones cercanas a la venganza, como el odio, por ejemplo, porque es muy difícil vengarse de aquello que uno odia. Bien. El tema de la venganza es un tema tabú en la cultura represora, ¿no? Para simplificar, yo digo venganza es justicia por mano propia en forma individual y justicia por mano propia es venganza en forma colectiva, ¿no? Bueno, ambas son tabú. Lo único que queda es la justicia por mano ajena, o sea, la impunidad, ¿no? En ese sentido, la película tiene definiciones de guión importantes. En el guión, uno de los autores del guión es el autor de la novela, Eduardo Sacheri. frente a un determinado hecho, realmente una estafa muy grosa. La película transcurre en el 2001. Bueno, un grupo de damnificados, dañados directos, resuelven hacer algo. Bueno, ese algo que resuelven hacer se va desarrollando una trama realmente muy bien escrita. Lo curioso es que cuando le ponen el título, además de que le cambian el título de La noche de la usina, hablan de Odisea, y realmente estos pobladores de una ciudad perdida llamada Alcina, no tienen ninguna odisea, digamos, ¿no? Es decir, justamente lo que organizan es la venganza. Entonces yo creo que cuando la cultura represora tanto se empeña en no usar ciertas palabras, es porque lo que quiere es esquivar ciertos contenidos, ¿no? Sí, Por ejemplo, o encubrirlos directamente, ¿no? encubrirlos desde ya, pero también vaciarlos de contenido, ¿no? Es decir, succionarlos. Por ejemplo, el 10 de diciembre, supongamos, Macri le entregaría el gobierno a L. Fernández. Eso es un acto nulo de nulidad absoluta. Es decir, porque eso es simplemente una formalidad constitucional, pero que no tiene de ninguna manera el carácter que siempre ha tenido, porque en este momento no hay un gobierno. Es decir, ¿quién le tendría que dar el mando a L. Fernández? No sé. El Fondo Monetario. Fondo Monetario, los grandes grupos empresarios, los que fugaron 400.000 millones de dólares, qué sé yo, quién se lo tiene que dar. Pues es que cuando subió Alfonsín, yo tuve una pequeña fantasía delirante, y era que en el momento que Viñones le daba los atributos del mando, él iba a ordenar que lo detuvieran a Viñones. Y eso Porque no, Viñones tampoco le tenía por qué dar a un presidente constitucional nada. claro. Pero no pasó. No pasó, pero lo curioso es que nadie, o muy pocos, que yo, se fijaron que no pasó, que lo que tenía que pasar no pasó. Y después vino Semana Santa, después vino Cara Pintada, después vino la obediencia de vida, pero todo eso ya había empezado cuando Alfonsín le acepta el bastón de mando a un de facto, porque incluso se habló de presidente de facto muchas veces. Si es de facto no es presidente. Claro, Un violador no es un marido de facto, es un violador. claro. Y toda esta gente, todos los que dictadores, golpe de Estado, son violadores del orden constitucional o como se diga. Bueno, esto es lo que realmente ciertas palabras que tienen mucha carga, justicia por mano propia, venganza, la cultura represora se encarga de meterlas en un corralito, succionarles toda la potencia rebelde y la potencia revolucionaria que tienen,
y decir no, ni venganza, ni justicia, y encima te ponen de ejemplo las madres, ¿viste? O sea, ya es como mucho, ¿no? Entonces, desde ese lugar creo que me pareció importante machacar esto, ¿no? De la venganza, ¿no? De la venganza que además es prima hermana del escrache. Porque cuando se dice si no hay justicia hay escrache, el caso de Luciana Rúa, que bueno, todavía se está dando una película realmente maravillosa, y además testimonial, ¿no? La película es muy buena, pero además es un testimonio impresionante. En realidad, no hubo justicia, porque, no sé, 4 o 5 años después encontraron, ¿no? El cuerpo, todo eso que pasó, como en el mismo caso de Maldonado, tantos otros, es realmente terrible. En realidad nunca hubo justicia. Lo que hay son distintas formas de la impunidad. Eso sí, en eso estoy de acuerdo. La impunidad tiene 1000 caras, pero justicia, no hay justicia. Entonces, cada vez que alguien pretende, ¿no? Yo sigo recomendando mi trabajo, obvio lo existo, ¿no? Porque realmente ahí planteo muchas de estas cosas, hace casi 20 años que lo escribí. Bueno, realmente tengo derecho o yo me adjudico el derecho de discutir estos temas. Incluso algunos compañeros de la izquierda me lo cuestionaron, porque en realidad la venganza no, sino la justicia revolucionaria. Ahora, ¿cómo vos instrumentás justicia revolucionaria cuando no es revolución? No, la verdad que no sé, habría que esperar la revolución, y bueno, es complicado. El tema de la venganza hereda esa maravillosa novela de Alejandro Dumas, y no sé si lo leíste, tampoco tenés la obligación, pero en Pelota Trapo, uno de mis últimos trabajos se llama La democracia de Montecristo, ¿no? Sí, claro que lo leímos. Bueno, gracias. Y además hiciste una columna aquí con ese título. Bueno, sí, porque, ¿sabes por qué además? Ya que no me lo preguntás, porque pretendo que en distintos lugares donde intervengo, con la humildad que me caracteriza, haya una continuidad de ideas, ¿no? Porque realmente las ideas no se agotan por una publicación, por una columna, además, como que cada vez que yo hablo de lo mismo me doy cuenta que en realidad estoy pensando cosas diferentes sobre eso mismo que incluso yo escribí. Por eso a veces me atrevo a redundar en las temáticas, ¿no? Yo creo exactamente como vos, que no se puede abandonar tal vez 3 o 4 conceptos que deben estar en los escritos, en las columnas, porque ahí está la fórmula, me parece, de la mirada crítica. Porque si abandonamos conceptos en busca de otros nuevos o para seguir el hilo de lo que está sucediendo en la coyuntura, lo que hacemos es dejar de trabajar con el pensamiento crítico. Bueno, eso que decís, la verdad que me da mucha tela para pensar, porque realmente entraríamos en el hiperconsumismo de pensamiento crítico, ¿no? Hay que tener siempre una nueva idea de pensamiento crítico para discutir, y realmente entraríamos en esta locura del consumismo, ¿no? Claro. De la hiperproductividad, sin que nadie la compre, porque por ahí nadie compra esas ideas, ¿no? No, justamente no, tampoco podemos estar en la búsqueda permanente de esos otros conceptos, sino que hay que tratar de afianzar y que, más allá de que puedan ser verosímiles, que empiecen a tener ciertos criterios de verdad. Bueno, digo, en el receptor, ¿no? Que lo empiece a sentir o a pensar con ciertos criterios de verdad, siempre hablando del discurso. Sí, tal cual. Una verdad colectiva, ¿no? Porque sí, para claro, mí, sí. yo cuando se habla de la verdad o las verdades siempre remito al concepto de lo fundante, ¿no? Que lo aprendí, o por lo menos lo pude incorporar muy fuertemente a partir de cuando estudiaba con León Rosiner, ¿no? Uh-huh. Y lo fundante realmente está atravesado, por supuesto, por la lucha de clases, está atravesado por la ideología, por la política, en definitiva, cuando yo hablo de implicación a lo fundante. Y no hay un fundante, no hay un solo fundante para todos, ni hay un fundante para cada uno. Claro. Yo creo que cuando hay resonancias, como con tu programa, con la retaguardia,
con pelota de trapo, con la gremial de abogados, etcétera, etcétera, es porque, bueno, hay un fundante que no será el mismo, pero que tiene puntos de resonancia, de coherencia, de inclusión, que nos hace poder hablar en un nosotros verdadero. Si no ser un nosotros puramente encubridor, al modo de las iglesias evangelistas, ¿no? Es decir, bueno, nosotros, los hermanos, toda esa, los amo a todos y toda esa cuestión meramente descriptiva, que no haya la cuestión de fondo, ¿no? Sí, esto es lo mismo que cuando los reformadores dicen queremos la igualdad de oportunidades en educación. Eso es mentira, porque si vos estás fomentando justamente el individualismo, estás fomentando la meritocracia, estás, como ahora acaba de salir, que el plan Progresar solamente se va a dar para alumnos de determinadas carreras. No es mi columna de hoy, esto lo escuché cuando venía para acá. Para determinadas carreras que el Estado considere que son prioritarias, en detrimento, y se va a agregar un bono de 12.000 pesos mensuales para aquellos que en esas carreras la terminen en un año o la terminen con promedio arriba de 8, es decir, otra vez la meritocracia. Entonces, cuando después ellos mismos, como la Fundación Argentinos por la Educación, esta fundación de CEOs supranacional del Ministerio de Educación, que es la casa matriz del Ministerio de Educación, dice, caramba, no podemos aspirar con esta desigualdad que existe social a la igualdad de oportunidades de la escuela, haciendo responsable otra vez a la escuela de las desigualdades. La verdad que es cínico eso, por eso hay que trabajar sobre el concepto de desigualdad. ¿Qué significa en boca de estos CEOs tecnocráticos llamados a filántropos educativos? ¿Y qué es la desigualdad como categoría dentro de este sistema capitalista? Totalmente. Además, como yo siempre digo, ¿no? La derecha siempre tiene razón, pero es una razón represora. En realidad, la igualdad de oportunidades tiene que ver con la oportunidad, pero no con la capacidad de aprovechar esa oportunidad. Las grandes mayorías no tienen capacidad de aprovechar ninguna oportunidad, aunque la tuvieran. O sea que el tema no es la oportunidad, sino la capacidad política, material, psicológica de aprovecharla. Claro. Y no tirarle 20 oportunidades que no va a agarrar ninguna directamente, porque está ocupado en otra cosa, por ejemplo, en sobrevivir, ¿no? Claro, justamente. Bueno, Alfredo, ¿algo más para agregar a esta columna jugosa? Mira, en realidad, si yo me dejo asociar libremente, sí, podría agregar algunas cuestiones. Te anticipo que el 19 ahora de este mes voy a estar en La Tercera, que es una institución psicoanalítica. ¿En dónde? Repetilo que no se escuchó bien. Que el 19 de este mes voy a estar en La Tercera, que es una institución psicoanalítica, charlando sobre lo que hace muchos años en Ático trabajamos, el cuarto ensayo sobre una teoría sexual, el transvestismo como analizador histórico de la heterosexualidad. Ahí voy a llevar muchos recuerdos de mi profunda amistad con Luana Berkis, y bueno, te voy a invitar especialmente. Otra vez tenemos esta historia telefónica. A ver, Alejandro, si podés... Es importante porque queríamos saber qué es lo que va a hacer en La Tercera nuestro amigo Alfredo Grande, que todo lo que hace es importante. Es muy importante culturalmente y hasta científicamente, diría yo. Por eso es importante que termine de pasar la noticia. Si es que nuestro amigo Alejandro consigue. A ver, Alejandro está tratando de que nos comuniquemos. ¿Estamos de nuevo en línea? Sí. Bueno, simplemente eso. Te voy a mandar el flyer, lo voy a mandar también a la retaguardia. ¿Qué día es eso? Es el 19 de octubre. Ahora de este mes. Ah, bien. Bueno, yo no voy a poder, lamentablemente no voy a poder ir porque voy a estar viajando justamente ese día porque presento el libro en Paraná, Entre Ríos. Ah, muy bien. Hermosa gente, la de Paraná, muy querida. Allí pero en la capital. Alguien lo podrá hacer en tu nombre. Seguramente. Repetí de nuevo, ¿dónde es?
Sí, bueno, la dirección exacta es que no la tengo porque justamente no está en el flyer, pero yo te dan por los medios habituales, WhatsApp y otros. Pero un flyer sin una dirección es más o menos como un globo aerostático que le falta el gas. Sí, pero como yo no lo hice y la diseñadora me dijeron que es totalmente impermeable a las sugerencias. Bien, claro, está bien. No sigamos por ese camino. Muy bien, Alfredo. Nos encontramos el miércoles que viene, si te parece. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Alfredo Grande, nuestro psicoanalista, dramaturgo, actor de cabecera. Esto fue La columna de Alfredo Grande. Bailen giles, bailen giles, bailen giles, bailen giles, bailen giles, bailen giles, bailen giles. Abran cancha, el movimiento es poesía. Y yo soy un huracán, un tornado, un alma sola que busca compañía. Escuchar y no hablar, y chocarse un poquito y saltar, imitando a los que lo hacen bien y copiar. Bailen giles, bailen giles, bailen giles, bailen giles, bailen giles, bailen giles. Soy la maceta que cuida la flor, la raíz que sostiene el arbusto, la moneda que no pierde valor, la clavija justo. Me imagino que la cuerda soy yo, y en la pista soy luz y silencio, y enganche entre canción y canción. Bailen giles, bailen giles, bailen giles, bailen giles, bailen giles, bailen giles. Bailen giles, 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 bailen giles. Hace 2 años, la República de Ecuador tuvo elecciones y allí vimos en un palco eufórico a Rafael Correa, el presidente que dejaba su mandato, y al discapacitado Lenín Moreno, su vicepresidente, en aquel momento también que había sido su representante ante las Naciones Unidas, festejando que el partido que había fundado Rafael Correa había triunfado nuevamente. Era prácticamente imposible que no triunfe, dado que las mejoras que había tenido el pueblo ecuatoriano eran relevantes. Todos recordamos esas imágenes de Rafael Correa metiendo la mano en el petróleo que había dejado Chevron en la selva ecuatoriana
y viniendo a Buenos Aires para hablar con la entonces presidenta Cristina Fernández, explicándole que Chevron era una manga de delincuentes, y Cristina Fernández, que había encontrado por fin su primer inversor en Vaca Muerta, le dijo que no podía hacer nada. Bueno, después de esto, de repente Lenín Moreno empezó a hablar mal de Rafael Correa. Empezó a decir que era un corrupto, que su gobierno había sido criminal, y Rafael Correa había mandado 16.000 estudiantes al exterior, dado que Ecuador no contaba con universidades, inclusive en nuestro país, y había realizado mejoras sustanciales en la educación y, por supuesto, en la economía de bolsillo del pueblo ecuatoriano. Hasta resistió una rebelión policial que lo tuvo prisionero en un hospital y que casi más lo mata. Esa rebelión policial sigue aún. No lo quieren los uniformados a Rafael Correa, pero Rafael Correa no es más presidente. Pero ahora el señor Lenín Moreno, presidente de Ecuador, ha lanzado un plan en consumo con el Fondo Monetario Internacional, donde va a dejar endeudado al Ecuador, que es un país petrolero, y va a dejar en la ruina a su población. Como ya había convenios, pues en 2008 Rafael Correa declaró a Ecuador como un estado plurinacional, de la misma manera que lo declaró Evo Morales en Bolivia. Por lo tanto, las etnias ecuatorianas declararon su autodeterminación. Y hoy, agredidas por el traidor de Lenín Moreno, salieron a la calle a decir que ya está, que ya esa mansedumbre de siglos anteriores se había terminado. Pero como el resto de la población, también se sintió traicionada, porque ellos votaron la continuidad del programa de Rafael Correa, no la traición de Lenín Moreno. Entonces se está viviendo en Ecuador unas jornadas terribles donde ya hay más de 1000 presos y por lo menos